Hoy veremos un tema nuevo, el principio de Arquímedes y la fuerza de flotación. Muchas personas dicen que es lo mismo y la verdad es que sí lo es, pero quiero explicarles cuál es la diferencia que supuestamente existe entre ambas. Muy bien, acá tenemos que la fuerza de flotación es definida como la fuerza que un fluido ejerce en dirección hacia arriba sobre un objeto sumergido dentro de él. ¿Pero qué quiere decir esto? Vemos acá un ejemplo. En estos calores que se viven ahora en todos los países, estamos viendo que es muy refrescante tomarse un jugo. Entonces ustedes le van a echar cubos de hielo a su jugo. Entonces aquí cómo se ve la fuerza de flotación. El cubo cae, ¿verdad? Entonces la fuerza de flotación es la fuerza que el jugo de naranja va a ejercer en dirección hacia arriba sobre el cubo de hielo que está sumergido sobre él. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el cubo cae al vaso con jugo, va a haber una fuerza que lo empuja hacia arriba, haciendo que flote. Esa es la fuerza de flotación. Ahora, la razón por la cual existe la fuerza de flotación es por el hecho de que la parte que está más sumergida, es decir, esta partecita de acá, está a mayor profundidad del líquido que la parte superior, la que vemos acá. Por ende, la fuerza hacia arriba, la que esté acá, va a ser siempre mayor que la fuerza que esté hacia abajo. Porque como se pueden dar cuenta, pues la primera fuerza que va a actuar va a ser la que va a estar hacia abajo. Pero después va a subir y esa fuerza para arriba es la fuerza de flotación. Ahora, no importa qué forma tenga un objeto, si es un cubo, un cono, este reloj, esta calculadora, la verdad no importa qué forma tenga el objeto. La fuerza neta debido a la presión del agua siempre apuntará hacia arriba. Bueno, pero ¿qué quiere decir la fuerza neta? La fuerza neta es la fuerza que va a liderar, la fuerza mayor de todas las fuerzas. Cuando no hay fuerza neta, decimos que todas las fuerzas están balanceadas y que todas equivalen a cero. Pero cuando hay fuerza neta es cuando hay una que es mayor a las demás. Muy bien. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué les puedo decir yo? Cuando cae algo muy pesado al agua, se hunde. Entonces aquí no aplica la fuerza de flotación. Pues la respuesta es que sí, sí aplica. Pero en las cosas que se hunden, el peso de esa cosa va a ser mayor que la fuerza de flotación. Ok, ahora, la fuerza de flotación tiene una fórmula, la cual la formuló Arquímedes hace casi más de 2000 años, incluso antes de que Newton formulara sus tres leyes. Fascinante, ¿verdad? La fórmula normal de la fuerza de flotación va a ser igual a fuerza de flotación igual a este simbolito que significa densidad por volumen por gravedad. Bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Este símbolo que vemos aquí es la letra griega Rho, Rho con H entre la R y la O. La letra griega Rho significa la densidad del fluido desplazado por volumen del fluido desplazado por la gravedad. Ahora, cuando decimos fluido desplazado, ¿a qué nos referimos? Bueno, como podemos ver en este dibujo, hay un cubo de hielo, pero hay un poquito de jugo que se está saliendo. ¿Y esto por qué se da? El fluido desplazado es el agua que anteriormente estaba en el espacio que ocupa ahora este cubo de hielo. Entonces, este fluido que estaba aquí se desplazó hacia otro lugar, haciendo que si el vaso estaba al tope, al caer el cubo de hielo, el agua se saliera, se desplazara. A eso le llamamos fluido desplazado. Y todo eso multiplicado por la gravedad. La gravedad ustedes saben que va a tener una dimensional de metros por segundo al cuadrado. La densidad va a tener una dimensional de
kilogramos dividido metros cúbicos y el volumen del fluido desplazado va a ser igual a metros cúbicos. Esas son las dimensionales que vamos a tener en cuenta. Densidad va a ser igual a kilogramos dividido metro cúbico, volumen va a ser igual a metro cúbico y gravedad va a ser igual a metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora, les dije anteriormente que la fuerza de flotación está muy relacionada entre sí con el principio de Arquímedes. Pero ¿a qué me quise yo referir con eso? Bueno, se los explicaré a continuación. ¿Cómo transformamos la fuerza de flotación en el principio de Arquímedes? Bueno, nosotros vamos a ver mayormente la fórmula de la fuerza de flotación de la manera densidad por volumen por gravedad. Bueno, pero si investigamos un poquito más a fondo, nos podemos dar cuenta que densidad por volumen va a ser igual a la masa del fluido desplazado. ¿Por qué? Porque estamos despejando a la densidad del volumen. Entonces esta parte de acá, la densidad la densidad multiplicada por el volumen del fluido va a ser igual a masa del fluido desplazado. Entonces eso lo vamos a sustituir en nuestra fórmula. Entonces vamos a tener otra fórmula nueva, equivalente, ¿verdad? Que va a ser fuerza de flotación igual a masa del fluido desplazado por la gravedad. Bueno, pero si investigamos un poquito más, nos podemos dar cuenta que la masa por la gravedad es lo mismo que el peso del fluido desplazado. Entonces va a ser igual, vamos a tener que la masa por la gravedad va a ser igual a el peso. Entonces vamos a tener que la fuerza de flotación va a ser igual a el peso del fluido desplazado. Y esto que acabo de decir, esta fórmula dicha en voz alta, es lo que se conoce como principio de Arquímedes. Muy bien, entonces así es como nosotros relacionamos estas dos cosas. Ahora, algo importante. Cuando decimos densidad, no nos referimos a la densidad del agua. Nos referimos a la densidad, no nos referimos a la densidad del objeto. Nos referimos a la densidad del líquido. Y cuando decimos volumen, no nos referimos al volumen del líquido, sino al volumen del objeto. Entonces es algo que tienen ustedes que tener muy en claro. Densidad, estamos hablando del líquido. Volumen, estamos hablando del objeto que cayó dentro del líquido. Muy bien, entonces el principio de Arquímedes va a ser igual a la fuerza de flotación igual a el peso del fluido desplazado. Entonces, media vez tenemos nosotros el peso del fluido desplazado, vamos a tener el principio de Arquímedes. Y media vez tengamos el principio de Arquímedes, vamos a tener a la fuerza de flotación. Entonces, eso en conclusión, la fuerza de flotación es la fuerza que un fluido ejerce hacia arriba para que, si la masa del objeto que haya caído no es muy grande, este objeto pueda flotar. Teniendo eso, ya tenemos claro qué es el principio de Arquímedes y la fuerza de flotación. En un próximo video veremos ejercicios relacionados. Si quieren un video de un tema en específico, no duden en escribirme. Sigan practicando porque, como decía mi mamá, la práctica hace al maestro. Hasta otro video.